Vamos a ver qué nos preparó en esta ocasión Mario Miguel Ojeda Ramírez, vía remota en la sección estadística. Hoy voy a hablar del pensamiento estadístico. El pensamiento estadístico es un término que se ha hecho muy popular en el ámbito de la educación estadística. Se propone que los cursos de estadística desarrollen en los estudiantes el pensamiento estadístico. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el pensamiento estadístico? Está compuesto por dos palabras este término, pensamiento y estadístico. Si revisamos un poco, pensamiento son dos cosas. Es, por un lado, el proceso de pensar, ¿sí? Cuando estamos pensando, decimos que tenemos pensamientos. Es un proceso mental en el cual generamos nuestras ideas, las cuales después las comunicamos a través del lenguaje oral o por escrito. Pero también es el producto de nuestro pensamiento. Y son estas ideas que después podemos hacerlas patentes a través de la comunicación. Si vemos el término estadístico, entonces tendría que ser relacionado con la estadística. La estadística, que es la disciplina que se encarga de la obtención de datos pertinentes para un problema, de su análisis apropiado con técnicas y métodos estadísticos y la interpretación de los resultados a fin de obtener conclusiones. Entonces, pensar estadísticamente significa que nosotros aludimos en nuestro pensamiento a este proceso, que es un proceso de pensar normado en primera instancia por problemas relacionados con colectivos, relacionados con información insuficiente, relacionados con contextos de incertidumbre. Es decir, el pensamiento estadístico se echa a andar cuando nosotros tenemos preguntas respecto a colectivos, preguntas respecto a fenómenos inciertos, preguntas respecto a información insuficiente. Entonces, el proceso de la estadística es un proceso particular del método científico. Entonces, el pensamiento estadístico está estrechamente emparentado con el pensamiento científico. Este pensamiento que alude a los hechos objetivos, que alude a la incorporación de esas evidencias que tenemos respecto a un fenómeno en estudio y que lo tenemos que analizar cuidadosamente para obtener conclusiones, para obtener conocimientos. Entonces, el pensamiento estadístico y el pensamiento científico están muy relacionados. Pero hay otro tema muy importante que entra en conjunción, que es el pensamiento crítico que alude a compenetrar los fenómenos, a tratar de comprenderlos a profundidad, de generar reflexión en el sujeto, de hacer que el sujeto tenga preguntas respecto
al fenómeno o la situación que está analizando. Entonces, pensar estadísticamente quiere decir que nosotros tenemos que pensar críticamente, tenemos que analizar profundamente la situación en cuestión. Y la estadística nos dota de una serie de principios, una serie de técnicas, una serie de procedimientos para abordar estos fenómenos. Entonces, los cursos de estadística que están orientados al desarrollo del pensamiento estadístico deben estar nutridos de ejercicios para que los estudiantes piensen en situaciones, para que los estudiantes analicen problemas que tienen que ver con colectivos, para que realicen ejercicios de aplicación de la estadística y que vean de qué manera el pensamiento guiado por estos principios y por estos elementos que nos dotan las técnicas y los métodos, nos lleva a obtener conclusiones, a obtener conocimiento, a reducir esa incertidumbre que tenemos ante la información limitada. Entonces, la educación estadística hoy en día plantea que el pensamiento estadístico debe de estar en el eje de desarrollo de todas las actividades de los cursos. Es decir, tienen que ser cursos activos, tienen que ser cursos donde los estudiantes tengan que abordar necesariamente estas circunstancias, estas situaciones, para que en su mente, para que con su conocimiento previo se conecten y se desarrollen estas formas de razonar, estas formas de pensar, que son las que nos van a permitir en lo sucesivo apreciar la estadística, aplicar la estadística y utilizarla eficientemente en la vida cotidiana o en las situaciones profesionales a las que en el futuro los estudiantes se tendrán que enfrentar. Regresaré para hablar más sobre pensamiento estadístico en otras contribuciones. Muchas gracias.